En el mundo que vais a entrar, cada uno actuará conforme a sus pensamientos secretos. El bueno será bueno y el malo será malo, aunque como en la vida, este intentará ocultar sus verdaderas intenciones. Con esta frase os vengo a presentar El pájaro azul de Maurice Maeterlinck, una obra que pretende enseñarnos que la felicidad está en nuestro propio entorno y que tan solo hay que cambiar nuestra percepción para descubrir la verdadera felicidad. Mencionaros que la obra que yo he leído es de Ricardo López Aranda, es decir, no es la obra original, no es la obra del pájaro azul de Maurice Maeterlinck, que fue escrita en el año 1908. Sí que es una adaptación que sigue los mismos parámetros, pero una de las cosas en la que se diferencia con la obra original es que en esta los protagonistas son un total de 3 niños, que son Neil, Till y Ril, mientras que en la obra original tan solo teníamos a Mitil y Tiltil. Mencionaros que esta obra se ha llevado muchísimo a la literatura infantil, se han creado muchísimos cuentos adaptados en base a esta obra y que también incluso se han llevado al propio cine versiones de esta obra, como es la de Walter Lange en el año 1940 e incluso en 1976 por el director George Cukor. Mencionaros que en esta obra, en esta adaptación, ya que son 3 niños, aunque en la original, como os he dicho, son 2, pero yo voy a referirme a 3 porque es la que yo he leído, mencionaros que estos 3 niños quieren buscar al simbólico pájaro azul para dárselo a su amiga Ágata y así hacer que ésta recupere la felicidad. Y en este viaje los niños, además de la felicidad, también encontrarán el alma de todas las cosas y los secretos más profundos de la propia vida. La verdad que es una obra bastante interesante, ¿no? Esta obra pertenece a la corriente simbolista, y es que para entender el simbolismo hay que ubicarnos un poco, y es que en el siglo XVIII Gran Bretaña se convierte en el primer país industrializado. Todos sabemos lo que trajo consigo la revolución industrial, y es que trajo un cambio y una transformación en la sociedad, en los medios de producción, en el entorno, ¿no? Se pasó de lo rural a lo que es más las fábricas, lo civil, y trajo consigo cambios como avances tecnológicos, avances científicos, una mayor producción del carbón, se construyeron canales específicamente para llevar estos materiales como el carbón a las fábricas. Uno de ellos, por ejemplo, uno de los más conocidos es la máquina de vapor de Thomas Newcomen y James Watt. Pero hay que mencionar que, claro, todas estas innovaciones para los artistas, que siempre han sido bastante creativos y también se les denomina personas muy sensibles por lo general, para los artistas esto fue una crudeza de la realidad. Es decir, de alguna forma el simbolismo para ellos surgió en ese intento de querer embellecer esa realidad que estaba surgiendo esa máquina, esa industrialización, y es que el simbolismo al final pretende ir a lo inefable, es decir, va más allá de lo que está aparente, y es que en su lenguaje, en su forma de escribir, no es un lenguaje que sea figurativo, sino que va más allá, ¿no? Este lenguaje, estéticamente hablando, cambia el asunto dramático, usa muchos más recursos como la metáfora, la sinestesia, ¿no? Y de alguna forma, claro, os preguntaréis, ¿pero qué es realmente el simbolismo? El simbolismo realmente es un movimiento artístico que surgió más o menos a finales del siglo XIX, tanto en Francia como en Bélgica, y el simbolismo intenta ir contra esa enseñanza objetiva y absoluta, ¿no? El simbolismo no pretende el uso único del raciocinio, sino que intenta ir a lo poético, a lo simbólico, a lo subjetivo, a lo emocional, a lo sensorial, ¿no? Y es que de alguna forma, si nos ponemos a pensar, para ellos, a través de los símbolos, llegan a los significados de las cosas. Y es que si nos ponemos a pensar, nosotros en nuestra propia sociedad estamos llenos de símbolos, ¿o no? Yo siempre digo, para mí, en mi opinión, que la vida es una metáfora. Y es verdad que, de alguna forma, el simbolismo lo que pretende es eso. El simbolismo pretende ir a lo que no está escrito, ¿no? De alguna forma va a algo interior que no está presente. En cuanto al autor, Maurice Maeterlinck es un escritor belga nacido en el año 1862. Cosas a mencionar respecto a este autor: decir que en su adolescencia tanto la naturaleza como la poesía fueron un lugar muy importante para él y de los que tomó muchísima inspiración para después dedicarse a la corriente simbolista.
Mencionaros que él se licenció en Derecho en la Universidad de Gante, aunque más tarde él se profesionalizará más en la literatura, aunque seguirá ejerciendo como abogado. También deciros que en el año 1911 consigue el Premio Nobel de la Literatura y que también estuvo exiliado en Portugal y en Estados Unidos. Vale, en cuanto al momento en el que escribe esta obra, es importante mencionaros que él había estado muy influenciado por el simbolismo de los poetas franceses, conocidos como los poetas malditos y demás, y que en este momento en el que escribe esta obra, él ya empezó a tener una visión más esperanzadora, que esto se puede ver, esto es palpable, tú lees su obra y se nota que es una obra llena de ganas, de vida, ¿no? de descubrimiento, no tiene ese pesimismo que tenían algunas de sus obras más del principio, y es que él estuvo muy influenciado por los poetas malditos, que uno de ellos a destacar es Charles Baudelaire, que en su obra Las flores malditas tiene un poema que se llama Bendición, en el que, para que veáis cómo eran los poetas malditos, él decía que el poeta ya nacido, Charles Baudelaire, el poeta en su poema dice, el poeta ya ha nacido y lleva consigo la maldición. Es decir, de alguna forma los poetas malditos se caracterizan porque en aquel momento eran personas más bohemias que iban en contra de las costumbres del momento, ¿no? Y iban más a los excesos de la sociedad, como se dejaban mucho guiar por sus impulsos sexuales, consumían drogas, alcohol, muchos se suicidaban, y es que el término de los poetas malditos, como curiosidad, lo asoció Paul Verlaine en su obra Los poetas malditos. Y bueno, en cuanto al autor, también mencionaros que algo que a mí me hizo mucha ilusión es que, de alguna forma, en su lenguaje tanto poético, alegórico, ¿no? Ese lenguaje que crea tan simbólico, de alguna forma sigue vigente en autores españoles como Federico García Lorca, alguien a quien a mí me encanta, y que es cierto que al menos en sus primeras obras, no en sus obras más primerizas, sí que se nota más todo este lenguaje simbolista que tiene Maeterlinck. Antes os he contado un poco de qué trata la historia. En lo que respecta al sentido realista de la sinopsis, aunque en la adaptación son 3 niños, en la original son 2 niños que están impulsados por el hada Beriluna y guiados por la luz a encontrar el pájaro azul. En todo este viaje que van a hacer estos niños, van junto a su fiel amigo, el perro, que en esta adaptación es Martin, pero que en la versión original se llama Tilo, y también con su traicionera amiga, que es la gata que ellos tienen, que en esta versión se llama Margarita, pero en la versión original se llama Tilette. Pero al final de esta obra, los niños descubrirán que siempre habían tenido la felicidad enfrente de su casa y que el pájaro azul estaba siempre con ellos. Claro, esto de alguna forma es la sinopsis, pero realista, pero claro, estamos hablando de simbolismo, por lo que lo importante no es la historia en sí, ni tampoco realmente los personajes, sino qué representan los símbolos que se crean en la propia obra. Por lo que en el sentido simbólico, para mí, esta obra representa de alguna forma la necesidad de viajar, de buscar la felicidad, de tener un viaje para poder crecer personalmente, ¿no? Y de alguna forma hace un símil entre el pájaro y el humano, en el que se demuestra que el pájaro es un animal que vuela, pero que fácilmente se le pueden cortar las alas, como al propio humano. Y es que el pájaro fácilmente se le puede coger y encerrar en una jaula, y así puede perder su facultad de vuelo, como pasa con las personas, ¿no? Muchas veces cuando nos retrotraemos. De alguna forma, es un viaje simbólico, es un transitar a la maldad, a la bondad, al futuro, al pasado. Y es que de alguna forma, según palabras del propio Maeterlinck, él decía que el hombre es más poderoso cuando más controle los misterios de la naturaleza. Pero claro, al hombre se le hará imposible controlar todos estos misterios. Y es que justamente esto lo podemos ver al final del mensaje de la propia obra, que de alguna forma, para él, esta felicidad es un instante. Para él la felicidad no es un estado en sí. Entonces, para él la felicidad, de alguna forma, hay que buscarla una y otra vez, porque el hombre evoluciona y el hombre debe estar en constante búsqueda de ese pájaro azul. El hombre debe transitar una y otra vez, no quedarse quieto, sino que debe buscar esa felicidad. Y muchas veces él mismo afirma que incluso con ese mensaje final en el que los niños descubren que el pájaro estaba en su propia casa,
Él muchas veces dice que no hace falta irse a lugares remotos y lejanos para encontrar la felicidad, sino que la felicidad está en la cotidianidad de las cosas. Y de alguna forma la obra tiene temas, como ya he mencionado, como la felicidad, la infancia, el recuerdo, la magia de las cosas cotidianas. Tiene de alguna forma también lo que hace referencia al pasado, al recuerdo, ¿no? Y mencionaros que, bueno, en cuanto a la estructura, se divide, al menos esta adaptación, en 3 actos. En cuanto al espacio en la que ubica Maeterlinck la obra, él crea lugares fantásticos que muchas veces incluso tienen que ver con ese sentimiento religioso cercano al cristianismo, pero que tampoco pretende cristianizar en este sentido. Y es que hay lugares como el Reino de la Noche, luego también hay una especie de bosque por la que van los niños, también se encuentra una especie de cementerio que también es un parque infantil donde los niños se encuentran con sus abuelos. Es, la verdad que creo que de la obra es uno de los momentos más entrañables, donde hablan con ellos. De alguna forma los abuelos le están comentando que ellos siempre están, que no están, de alguna forma es ese recuerdo, ¿no?, a una muerte que es, de alguna forma, les están recordando los abuelos que cada vez que se acuerdan de ellos, ellos viven, ¿no?, de alguna forma en ese reino en el que están. Luego también hay otro lugar que es una especie de lugar donde se da con unas japonesitas. Y por último tenemos el Reino del Porvenir, que es una especie de lugar en el que hay bebés que aún no han nacido, pero que están por nacer, por eso el Reino del Porvenir, en la que ellos saben qué futuro, por así les espera, o qué van a ser. No es que sepan su futuro, sino que saben más o menos a qué se van a dedicar, pero luego cuando llegan a la Tierra, todo esto se les olvida. Y algo bonito de la obra es que los 2 hermanos, en esta adaptación 3, descubren que van a tener un nuevo hermanito porque descubren que sus padres van a tener otro hijo, ¿no? Y la verdad que es una obra muy bonita. Mencionar también que el tiempo en el que se ubica es la Navidad, porque toda la cabaña, casa en la que viven, pues está decorada con todo decorados navideños y demás. Mencionaros que, bueno, que en cuanto al lenguaje, pues obviamente es simbólico, se recurre a figuras retóricas como la sinestesia, que de alguna forma la sinestesia lo que hace es aporta de alguna forma sensaciones que no les pertenecen a otras. Por ejemplo, de alguna forma amarillo chillón sería una sinestesia, o el caso de, por ejemplo, una voz dura o una voz áspera, o no, cuando juntamos de alguna forma a un, por así decirlo, a un sustantivo, una sensación que no le debería de pertenecer. Pero bueno, también se alude a antítesis, que de alguna forma también hay varias, sobre todo en el teatro de Maeterlinck, en el que de alguna forma él juega con esa idea de perro-gato en la obra, ¿no?, que hay un perro y un gato, los adultos y los niños, ¿no?, cómo los diferencia. Y bueno, en cuanto al estilo ya os he contado algo sobre Maeterlinck, pero sí que deciros que también, al igual que Julio Verne, él de alguna forma, por eso antes os he mencionado la industrialización, él de alguna forma sí ve con ojos buenos, a diferencia de muchos artistas, todos estos avances que están habiendo, ¿no? De alguna forma, ambos escritores recurren a estos inventos, ¿no? Pero sí que lo que se diferencia en Julio Verne de Maeterlinck es que Julio Verne incluso llega a adelantarse a su tiempo, y es que, por ejemplo, él acontece hechos históricos que sucederán en un futuro después de que él los escriba, como es, por ejemplo, el viaje a la Luna. Pero en el caso de Maeterlinck lo que él hace es, él aprovecha lo que ya conoce, es decir, los inventos que ya existen, preexistentes, de alguna forma los presenta incluso como nuevos. De alguna forma creo que esto también Maeterlinck lo hace con ese objetivo de conocer lo misterioso, de ir un poco más allá de lo que ya sabemos, ¿no? Porque al final hay cosas que están creadas, pero le damos una funcionalidad, pero tú les puedes dar otra realmente si te pones a investigar, a buscar, ¿no?, de alguna forma. Y bueno, en cuanto a los personajes de la obra, ya os he mencionado a la mayoría, ¿no? La hada Beriluna, que de alguna forma es una hada que se puede, por así decirlo, convertir en una señora viejita a una hada, que es más, pues, ¿no?, juega ahí con la fealdad y la preciosura, que los niños, ¿no?, como la ven. Los 3 niños en esta adaptación, que en la original son 2, el perro fiel Martin, luego tenemos a la gata, que es la gata que intenta
fastidiarles en todo momento esa búsqueda del pájaro azul, que de alguna forma también el Hada Beriluna también de alguna forma se demuestra que uno de los mensajes que también pretende este libro es que el Hada Beriluna sabía que el gato les quería traicionar, pero en este caso no se lo dice porque de alguna forma también con ese viaje lo que pretende es que ellos aprendan, ¿no? De alguna forma con quién te puedes fiar, quién es tu fiel amigo, tiene también ese mensaje. Luego tenemos a la niña Ágata, que es una niña que ha tenido un accidente, que no puede caminar, pero algo bonito en la obra es que al final, cuando ya los tres niños descubren que el pájaro azul siempre ha estado en la casa, la niña Ágata, que va acompañada siempre de su abuelo Nicolás, siempre va en un trineo, de alguna forma los tres niños le van a dar el canario de su casa y cuando destapan la manta no es un canario de color amarillo, sino que es el propio pájaro azul. Y algo bonito es que cuando la niña ve el pájaro azul, que era lo que había pedido por Reyes, era su mayor objetivo, por así decirlo, su mayor deseo, la niña comienza a andar cuando no podía, ¿no? Al principio de la obra la niña no podía andar y todo el rato se decía que los médicos de alguna forma estaban diciendo que cada vez iba peor y que seguramente no volvería a caminar y demás. Y creo que es un final muy, muy conmovedor. Y la verdad que es una obra que a mí personalmente, pues a mí me encanta, es una obra con la que conecto un montón. A mí todo lo que son todos los símbolos, todo este lenguaje que de alguna forma es un lenguaje tan esperanzador, o sea, es una obra muy, muy positiva de alguna forma, por lo que si estás en un momento en el que, oye, pues te encuentras un poco triste o no sabes qué metas tener, o sabes, porque muchas veces pasa ese tipo de cosas, que hay personas que no saben por qué luchar, creo que es una obra que de alguna forma no te va a enseñar a qué quieres tú luchar, pero sí que es una obra que de alguna forma te hace recuperar la esperanza en la que todos tenemos un motivo, todos tenemos un pájaro azul que querer coger. Y de alguna forma lo bonito de este pájaro azul es que hay que dejarlo volar, porque ese pájaro azul va a volver una y otra vez. Y ahí está el sentido de la vida, que el pájaro azul no lo puedes encerrar, porque si tú encierras el pájaro azul, ese pájaro azul se convertirá en un canario de color amarillo. Pero si tú ese pájaro azul lo buscas una y otra vez, lo encuentras una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, pues eso es la vida, ¿no? Esa búsqueda de felicidad, porque si fuera inmóvil no tendría sentido. Así que bueno, después de haberme puesto un poco más, pues eso, un poco más entrañable y tal, pues espero que os haya gustado este vídeo, darle like y ojalá encontréis vuestro pájaro azul, compartirlo con vuestros amigos teatreros y demás, o cualquiera que creáis que le pueda interesar, y muchas gracias.